Y las autoras que están presentes, se van a encontrar con una serie de abordajes de los recorridos teóricos y académicos de estos referentes del tradicionalismo católico local, pero también con sus trayectorias políticas. Y esto me parece que es importante decirlo porque nuestro interés por estudiar a estas derechas católicas vinculadas justamente con la universidad y con esta facultad en particular, no es solamente académico, sino que tiene que ver con ciertas motivaciones personales de todos nosotras y nosotras, nosotras y nosotras, perdón, que hemos recorrido las aulas de esta facultad y la verdad es que tuvimos que sufrir a lo largo de nuestra formación académica cierta colonización de la facultad, de los planes de estudio, de las clases, por parte de justamente de la derecha católica. Así es que nuestro interés es que conocer las genealogías de estas derechas católicas sirva de alguna manera para poder leer la coyuntura actual también, más allá de los diferentes escenarios y las diferencias ideológicas entre la derecha libertaria y esta derecha católica. La derecha católica constituye un eslabón de esa cadena, pero es un eslabón con un peso cada vez más minoritario. Bueno, paradójicamente, en este ciclo de cadenas largas, la derecha católica es un eslabón, a mi juicio, pequeño, digamos. En aquellas memorias describe algunas situaciones no felices. Todas esas situaciones tienen como centro algún académico de los católicos de derecho. Por distintas razones, sus principales críticas se dirigen a Guido Soaje Ramos, a Carlos Mazzini y a Jorge Comadrán Ruiz. Es muy notable en estas memorias el esfuerzo de la historiadora para describirlos o como nacionalistas, o como revisionistas, o como conservadores, pero nunca los nombra como cualquier agente de la institución lo hubiera hecho. Seguramente también ella misma, en off, como católicos. Todavía en 2009, cuando publica sus memorias, este nombre era un tabú. Y una profesora jubilada, que los criticaba además, no se permitía nombrarlos con aquello que más notablemente definía su identificación. Solo un ejemplo, esta facultad celebró el 500 aniversario de la conquista de América mediante la organización de un congreso de hispanistas. En el escenario de la potente disputa cultural en torno a las categorías de encuentro entre culturas, conquista, descubrimiento, etc. Aquí lo más duro de la derecha hispanista de la región se daba cita. Aquí fue la inauguración. La conferencia inaugural estuvo a cargo de un filósofo cordobés que fue uno de los intelectuales más reconocidos de esta red de académicos en la Argentina, Alberto Caturelli. Desde mediados del siglo XX, un grupo de historiadores nacionalistas y antiperonistas fueron becados para realizar estudios de posgrado en las universidades de Sevilla y La Rábida. Allí encontraron una alternativa al mundo bipolar en el proyecto cultural franquista. Entre los académicos mendocinos se encontraban Enrique Zuleta Álvarez, Jorge Comadrán, Edberto Acevedo, Pedro Santos Martínez, y a ellos se suman Enrique Díaz Araujo, Rubén Calderón Buchet, Denis Cardoso Viritos, Abelardo Pitó. Tuvo impacto sobre el grupo la llegada al promediar la década del 40 de Albert Falcionelli y Jacques-Marie de Mailloux, ¿se pronuncia así? Y Jacques-Marie de Mailloux, ¿se pronuncia así? Ambos seguidores del monárquico francés Charles Maurras. La educación fue su principal campo de batalla y lo hacían en defensa de la familia, la mujer y la restauración de la autoridad. Esto por lo de la mujer.
La serena disciplina de las armas, Calderón Bouchet, un tradicionalista católico en la revista Micael. Centra su atención en los aportes de Calderón Bouchet en esta revista, que es la revista del Seminario de Paraná, considerada como la más programáticamente teológica. Allí escribían asiduamente, además de Calderón Bouchet, Enrique Díaz Araujo, Abelardo Pitó, Héctor Padrón, Carlos Mazzini. En menor medida lo hacían Estela Lepori de Pitot, Denis Cardoso Viritos, Toribio Lucero, Francisco Ruiz Sánchez. Francisco Ruiz Sánchez fue mi profesor de pedagogía. Se ve que fue mala alumna porque... No, les cuento una anécdota, porque esto no puede ser. No sé si vos también la habrás... Para explicar la complejidad del alma humana, usaba una metáfora gastronómica. El salame. Ustedes saben que un salame está compuesto de varias cosas diferentes, ¿cierto? Carne de cerdo, carne de vaca, grasa, condimentos, todo eso metido dentro de una tripa. Cada una de esas cosas por separado no es un salame, pero todas juntas son un salame. Lo mismo pasa con el alma humana. Bueno. Lo de la plenitud dinámica. Esa contala vos. No sé, el salame no es dinámico. Se vuelve dinámico en el momento de la digestión. Bueno. El programa tradicionalista es contrarrevolucionario y restaurador. Se rechaza tanto el marxismo como el liberalismo. En educación se promueve un casto cuidado de la imaginación, porque la imaginación tiene que ver con la imagen, y esto es una cosa muy peligrosa, sobre todo cuando circulan imágenes en todo tipo de revistas y en la televisión, no necesariamente pornográficas, pero que pueden movilizar algunas ideas no santas. ¿No? Entonces, el cuidado de la imagen, la formación rigurosa del carácter, para morigerar los apetitos y las inclinaciones agresivas, mediante, mediante saberes transmitidos por la tradición, cuyo origen se encuentran en la revelación, en el magisterio de la Iglesia, a la que contribuye también el poder moralizador de la educación militar. Y esto me hace acordar a la gente 86. No, control versus caos. Exacto. Ángel González Álvarez, el itinerario de este personaje en Mendoza, un embajador filosófico-cultural del hispanismo católico en Cuyo. González Álvarez es una figura académica del gobierno de Francisco Franco,
Las acciones de González Álvarez se dirigen a publicitar el hispanismo católico desde la visión cristiana de la realidad a través de la extensión universitaria, porque se daban conferencias, no se hacía mucha actividad cultural abierta a todo público, y la formación de académicos e intelectuales católicos e hispanistas que fungieran como levadura en el pan, es decir, que fueran capaces de aglutinar las masas a fin de enriquecer la trama académica y política, ¿no? Entonces, con esta advertencia encara los escritos de Díaz Araujo, donde se aprecia su confrontación con Jacques Maritain por un lado y su diálogo con Etienne Gilson, cuya obra, la de Gilson, él consideraba que era una síntesis de fe y razón. Y a esto digo, ¿qué pensaría mi profesor de medieval de esto? Mi profesor de medieval fue el Carlos Bazán. Ah, ¿Mm? qué interesante. Que El mío Caturé. El mío Caturé. Emergencia de las agrupaciones estudiantiles de derecha en el actual movimiento universitario y trabaja sobre los casos de AEFIL en la UNCUYO y de Alternativa en la Universidad Nacional de Rosario. ¿No? Su hipótesis es que estos espacios, que fueron fundados en 2018, son una reacción estudiantil conservadora y provida a la incorporación de la agenda de género y la diversidad en el movimiento universitario y su institucionalización en el ámbito de la educación superior. Textos que todas, o por lo menos quienes hemos sido formados y formadas en esta facultad, yo reconozco que generé una capa suficientemente impermeable como para aprobar las materias y salir como entré, marxista. Soy una persona y salir como entré, marxista. Soy una persona que tiene dificultades para aprender, ¿vieron? Entonces, tuve como profesores y profesoras también a Ruiz Sánchez, a Calderón Bouchet y a otros personajes olvidables, pero todos ellos tomistas. Es decir, quienes en este momento nos preguntamos por las derechas, más bien lo hacemos al calor del horror, ¿no? De lo que nos está pasando. Y esta cuestión de la neutralidad me parece un asunto fundamental, porque es uno de los elementos que recurre cuando hoy piden no ser adoctrinados, ¿no? Este asunto de buscar un lugar de objetividad, neutralidad, distancia, control, control de la violencia de esos adolescentes. Porque muestra cómo en la revista
circulan las lecturas políticas y teóricas que tenían estos intelectuales de ese momento histórico, un momento histórico por otra parte sumamente complejo para ellos, no voy a usar lenguaje inclusivo, para ellos no voy a usar lenguaje inclusivo. No. En el artículo que escribe Paula hay una cuestión muy interesante respecto de cómo ellos consideran la gesta, ¿no? La gesta patriótica y la gesta en defensa de lo que ellos llaman la vida, ¿no? Y eso de la asimilación entre la gesta de Malvinas y la gesta de defensa de la vida muestra claramente la marca patriarcal, porque incluso si un veterano de Malvinas sale a discutir la imagen heroica, ellos se ocupan de reforzarla y de denostar a quien pone en cuestión esa imagen heroica, ¿no? Entonces, por supuesto, hay jerarquía, hay disciplina y hay control. Control. Porque ya se sabe que hay gente que se deja llevar por las emociones y eso es un caos, ¿verdad? Me permitió entender las redes nacionales e internacionales de esas derechas, en las cuales algunos de esos sujetos tuvieron un papel muy importante. Díaz Araujo es uno de esos personajes que tuvo un papel muy importante en la internacionalización de las derechas, y este señor, Ángel González Álvarez, es un personaje importantísimo. Poder ir pensando las tramas, ir viendo las relaciones que tejen, tejieron y tejerán entre sí, ¿verdad? Es que sí, porque eso pasa en el presente. A ver, en el artículo de la Paula se puede ver con muchísima claridad cómo AEFIL y Alternativa, como se llama, desgraciadamente nosotros tenemos un grupo, Sí, también. pero que no tiene nada que ver, lo juro. Muestra con muchísima claridad cómo se trata no solamente de grupos de estudiantes aislados, sino de una trama, una red que tiene un alcance muchísimo más amplio que el de jóvenes militantes universitarios, aunque se presenten a sí mismos de esa manera. Sino el tema de la defensa del derecho de los padres como propietarios a la educación de sus hijos, que es un asunto que no es un tema nuevo. Digamos, el combate contra la ESI forma parte del modo bajo el cual las derechas católicas y las derechas hoy pentecostales y de diversas layas y características reivindican la estructura patriarcal de la familia como un elemento fundamental para el orden social y, voy a terminar con la misma palabra que Adri, y el control de la sociedad.